Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos iniciando, es una introducción, breve introducción ciertamente, pero que nos tiene que ayudar a ubicarnos. Tenemos que saber primero lo que nos quiere transmitir el autor sagrado, cuál es la teología de este libro, cuál es el contexto histórico en que se escribe este libro, cuáles eran los problemas. Siempre el contexto histórico es elemental y fundamental, ¿verdad? Y desde ahí entonces podemos entender la reacción, ¿verdad?, de la comunidad, porque recuerden que todos estos libros nos están narrando de experiencia, porque la Biblia es la experiencia del hombre, es decir, de la comunidad, de la iglesia, pero mirando su propia historia desde Dios. Esto es elemental y fundamental, porque nosotros al 2x3 escuchamos a muchos charlatanes que te hablan y te dicen que la Biblia más o menos como que cae del cielo, ¿verdad? Y como que hay que leer esto y que ya está por pasar y está por suceder. No, esto ha sucedido, sucede y sucederá, ¿entienden? Porque es nuestra propia historia. Somos nosotros que a la luz de Dios estamos mirando y reflexionando sobre nuestra historia. Pero la Biblia, ¿entienden? Por eso decimos experiencia del hombre, de la comunidad, de la iglesia. ¿Con respecto a quién? Con respecto a Dios. Es decir, nuestra experiencia mirada a la luz de Dios. Entonces no es una cuestión mágica, una cuestión que te traen aquí en la que tema. Y lastimosamente veo que muchos cristianos nuestros católicos también caen en este juego, ¿verdad? Por eso que también nos falta mucho con respecto a formación auténtica, formación que vale la pena. Vamos a hacer los cursos bíblicos, vamos a formarnos. Esta es una oportunidad, ¿verdad?, que se nos ofrece a través de estos medios, pero me gustaría que hagamos cursos un poquitito más serios, ¿verdad? Cursos serios verdaderamente, donde podamos mirar. No digo que estos no son cursos serios, pero algunas veces cuando solamente por los medios, así no es que le seguimos tanto. Me gustaría que hagamos en serio. Pero tienen ustedes la biblioteca aquí, Ñande Yarañe Nuevo Testamento, Ñande Yarañe Antiguo Testamento, Ñande Yarañe Aprendiendo con Jesús, catequesis, Ñande Yarañe experiencia de los jóvenes, para los jóvenes en familia, Ñande Yarañe liturgia de la palabra, Ñande Yarañe dominical. O sea, tenemos elementos, ¿verdad?, para formarnos. Tenemos elementos entonces para dar pasos concretos en nuestra formación. Pero tenemos que hacer esos pasos. Si no lo hacemos, siempre será muy difícil después, ¿verdad?, aprender. No piensen que las cosas de Dios o las cosas religiosas se aprenden simplemente porque cae del cielo, ¿verdad?
sino que este es un esfuerzo. Por eso es theologos. Teología quiere decir, el logos quiere decir el tratado, el estudio, el profundizar. Eso quiere decir logos. Y theo quiere decir Dios. Estudiar sobre Dios, procurar acercarnos a Dios, conocer a Dios. ¿Por qué después mucha gente me dice, padre, soy ateo? O padre, soy agnóstico. ¿Y saben por qué me dicen eso? Porque no saben ni lo que están diciendo. Primero, uno no puede ser ateo. No podemos ser ateos. Porque ateos quiere decir sin principios o sin elementos que muevan mi propia existencia. Theos. Dios es el principio entonces que nos mueve la propia vida. Y nadie vive sin principios o algo que te mueva la vida. Entonces no podemos ser ateos, ¿verdad? Porque siempre tenemos algo que nos mueva. En todo caso, tu Dios es diferente. Tu Dios es la plata, tu Dios el fútbol, tu Dios la cervecita, tu Dios el tiempo libre, tu Dios el paseo, tu Dios el buloreí, tu Dios de la joda, no sé. Cada uno tiene que mirar cuál es su Dios en todo caso. Entonces aquí lo que hay es una desviación de tus principios y de tus valores hacia donde vos estás apuntando. Pero no podés ser ateo. Ahora, el aspecto de Dios, no encontraste lo elemental y fundamental en tu vida, en tu existencia, esa es otra cosa. Pero no sos ateo, solamente que te estás dirigiendo o vas detrás de otras cosas que al final de cuentas no es lo esencial y lo fundamental. No es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Porque eso es simplemente algo pasajero y posiblemente te vas detrás de eso que es pasajero y lo pusiste como el centro de tu vida, de tu existencia, pensando que eso es para vos lo esencial y lo fundamental. Bueno, entonces eso por una parte. Y después el otro también, ¿verdad? Que estábamos diciendo, que decíamos el agnóstico famoso, ¿verdad? El agnosticismo, que es también como diciendo, no, yo soy agnóstico, entonces yo me reservo, yo no creo en Dios, más o menos como ahí hay una confusión ya también de terminología, porque el agnóstico en realidad lo que está diciendo es, yo me considero falto de conocimiento. Eso es lo que quiere decir agnosis. Agnóstico, agnus. Gnus quiere decir, en griego, quiere decir conocimiento. Y a significa ausencia de conocimiento, quiere decir agnóstico. Entonces, si uno es agnóstico, quiere decir Shepetei Tabuyo. Eso quiere decir en guaraní. She ¿con respecto a qué? Y comprendo. Sos un tabuyo con respecto a qué cosa. Al definir a Dios. ¿Pero por qué? Y justamente estamos dando razón lo que estoy diciendo. Porque nos falta justamente conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos dice muy bien, luego en un momento dice, nuestro pueblo, el pueblo mío, dice el profeta, está falto de conocimiento, le falta conocimiento, dice Dios mismo se queja, él mismo se queja de su pueblo diciendo, Dios se queja de su pueblo diciendo, mi pueblo está falto entonces de gnus, es agnóstico, ahí está, porque no me conoce, dice Dios, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es justamente meternos a full para conocer verdaderamente nuestra vida. Por eso que la formación integral es elemental y fundamental para que entendamos quién es Dios. Pero entendiendo a quién es Dios, vamos a entendernos a nosotros mismos. Pero hagamos al revés. Primero, siempre la Biblia te quiere explicar quién es el hombre. Y en la medida en que nosotros sabemos quiénes somos nosotros, por antonomasia, por esencia, por resultado, entonces por añadidura sabemos quién es Dios. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Durante un encuentro con la Academia Sueca, el Papa Francisco reflexionó sobre los riesgos de que las redes sociales no se usen para promover el diálogo, sino más bien lo contrario. Lo sviluppo pervasivo del social media rischia di sostituire il dialogo con una molteplicità di monologhi, spesso dai toni aggressivi. Invece il
Il dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di vista dell'altro con sincerità e senza dissimulazioni. El Papa explicó que la sociedad debe buscar el diálogo basándose en verdades como la dignidad del ser humano y no caer en el relativismo. Dialogo non è sinonimo di relativismo, no. Anzi, una società è tanto più nobile quanto più coltiva la ricerca della verità ed è radicata nelle verità fondamentali. Segnatamente quando riconosce che ogni essere umano possiede una dignità inalienabile, questo principio è condivisibile da credenti e non credenti. La Academia Sueca se fundó en 1786 para promover el idioma local y está formada por lingüistas, escritores y otros académicos. En la actualidad es una de las academias que dan el premio Nobel, en su caso, el de literatura. La Exposición Universal de Dubái se convirtió en el escenario de un nuevo encuentro interreligioso. Judíos, cristianos y musulmanes se dieron cita para dar un paso más en el diálogo entre líderes de religiones. Es un honor llevar a cabo este evento que aúna intelectuales, clérigos y estudiosos de la acción y el diálogo interreligioso. Entre los presentes estaba un delegado del imán de Al-Zahar, el vicario apostólico católico para Arabia del Sur, o el rabí David Rosen, del Comité Judío Americano. Creo que una de las cosas más destacables es que la relación entre distintas religiones está creciendo exponencialmente. Nunca en la historia como hoy había tanta colaboración y cooperación entre religiones. No me espero que haya cambios de una semana para otra, pero les diré que llevo aquí casi 18 años y que he visto en estos últimos años un progreso que está dando mayor serenidad. Durante el encuentro se lanzó el Global Tolerance Alliance, una iniciativa que pretende mostrar proyectos que encarnan el diálogo interreligioso, por ejemplo, las de la Orden de Malta en países como Líbano. Estamos en Irak, en Siria, en Líbano, en Palestina, especialmente en Líbano. Tenemos hospitales junto a chiitas, sunitas y comunidades drusas, y todo funciona a la perfección. Sin embargo, durante su intervención, el gran canciller también señaló una tarea pendiente. Dijo que en el ámbito diplomático, la religión estaba infravalorada. Se estima que en el año 2050 el porcentaje de creyentes a nivel global crecerá del 84% actual al 87%. La política y la diplomacia internacional están en continuo contacto con la religión. Este evento es fruto de este momento. En 2019, el Papa Francisco y el gran imán de Al-Zahar firmaron el documento sobre la fraternidad humana. Supuso un empujón importante para el diálogo interreligioso en un momento crítico. En los últimos años, el mundo había podido contemplar con horror las peores consecuencias del fanatismo religioso, con el auge del Estado Islámico y la ola de atentados en Europa. Esta firma marcó un importante nuevo punto de partida, pues uno de los referentes del Islam suní se comprometía a denunciar sin medias tintas el terrorismo de matriz religiosa. Empezaba a oírse la voz de los líderes musulmanes que denunciaban la instrumentalización de la religión. El sacerdote polaco Jan Macha fue asesinado por los nazis por ayudar a familias de arrestados o de combatientes en la Segunda Guerra Mundial. El Papa aprobó su beatificación en 2019, pero la pandemia obligó a retrasar la ceremonia hasta este 20 de noviembre. Jan Macha nació en 1914. Se ordenó sacerdote justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Formó un grupo clandestino de miles de voluntarios llamado Lirio de los Valles para ayudar a familias perseguidas por el ejército de ocupación nazi. Recogía el dinero que luego compartía con estas familias. Les llevaba también comida y productos necesarios para la vida cotidiana. Se encontraba con ellos, les consolaba. En 1941 lo arrestaron y en prisión fue torturado. Lo condenaron a pena de muerte y lo decapitaron en 1942. Su cuerpo nunca se recuperó. Pidió construir una tumba simbólica que lo recordará en el futuro cuando la gente fuera al cementerio de su ciudad y pudiera rezar un Padre Nuestro por él. Tan solo tenía 28 años cuando le condenaron a morir guillotinado. Salvó a miles de personas y será el primer beato del territorio de su diócesis en Polonia. W
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia
busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando, estamos en la introducción simplemente de lo que es el libro de los jueces. Este es un libro maravilloso, decíamos que habíamos hecho todo un camino de liderazgo con Moisés que saca a su pueblo desde Egipto hacia la tierra de promisión, hacia la tierra de prometida. La acompaña, introduce al pueblo a la tierra prometida. Muy bien, hasta ahí todo bien. Pero ahora estamos en el libro de los jueces. El libro de los jueces. El libro de los jueces. El libro de los jueces nos está diciendo que ahora nosotros ya estamos en la tierra prometida. Estando en la tierra prometida, ahora van surgiendo líderes para cada uno de los grupos de las tribus, como diciéndonos, a través de Moisés, es decir, aquí está la responsabilidad de ustedes de llevar adelante su pueblo, de llevar adelante lo que les corresponde a ustedes. Qué lindo que es esto, entenderlo así entonces, queridos amigos. ¿Por qué? Porque justamente nosotros en el libro de los jueces lo que tendremos es esta explicación y este camino, ¿verdad?, que nos propone Dios y nos dice, bueno, venden a Imbamani. Entonces van surgiendo ahora jueces, es decir, los pequeños líderes dentro de las comunidades que puedan llevar adelante la comunidad. Ya no necesitamos solamente un líder, un tendotalle para que se ponga al frente y les diga lo que tengan que hacer, sino que aquí se está mostrando también esa función muy interesante. Y hasta podemos decir que es interesante dentro de una, entre comillas, vamos a decirle con nuestras terminologías actuales, a pesar de que estas son terminologías mucho más antiguas de lo que nosotros pensamos, la democracia, porque es una palabra luego griega que viene, imagínense, 300, 400 años antes de Cristo, ¿entienden? Los griegos, ¿entienden? La democracia, el gobierno del pueblo. Y justamente eso es un poco lo que nos está queriendo decir aquí, ¿verdad? La democracia, ya eso me ya. ¿Por qué? Porque surgen los líderes dentro de la comunidad. Es la comunidad entonces la encargada de llevar adelante. Pendera imbamani ya mío. Vengo con la pillapona, la bebe y cotevea. Porque ustedes ya tienen la inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar. Y eso entonces es lo que ustedes tienen que comenzar a organizar dentro de su comunidad. Se dan cuenta, queridos amigos, que la palabra de Dios, que la Biblia es un libro verdaderamente de formación integral. Es un libro pedagógico. ¿Por qué, queridos amigos, nosotros estamos tan mal, verdad? En muchos aspectos. En el aspecto de la religión nos falta organización, nos dividimos. ¿Por qué en el aspecto político estamos como estamos? En el aspecto social estamos con la pobreza, con
campesinos sin tierra, con gente, con niños en la calle, con indígenas abandonados. Siendo un país tan rico, decimos que tenemos gente tan capaces, ¿verdad? Decimos, ya en Daye, la ñande baleja, ya en Ober. Pero sin embargo estamos por el suelo, uno de los países más pobres que puede existir, ¿entiendes? Qué pena, qué pena. Entonces justamente porque entonces quiere decir que no estamos escuchando verdaderamente y no sabemos organizarnos. No somos capaces de poner las cosas como tienen que ser. Y entonces, claro, donde la población, ¿verdad? La gente, donde todos son ciegos, dice, el tuerto es rey. Y esta frase es tan cierta, ¿verdad? Porque uno que apenas mira con un ojo, ciertamente que le puede guiar a todos los otros que son ciegos, porque entonces los otros dos entonces el tuerto es rey. Porque hoy ya, aunque sea te dije esa, pero hoy ya, te iremos a llevar. Entonces, queridos amigos, esto es tan importante. Se dan cuenta que la Biblia es un libro pedagógico, es un libro que te libera. Y lastimosamente, justamente lo que estamos alguna vez al frente de los que tenemos que manejar esa formación integral, somos los que menos queremos meternos en el aspecto religioso profundo, ¿verdad? Saber desde Dios para poder organizar nuestra comunidad desde Dios, desde los valores y principios universales y generales, porque siempre Dios nos pide simplemente que veamos y que luchemos y que vivamos de acuerdo a la integridad humana. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana.
nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos mirando en esta introducción general sobre el libro de los jueces. Ahora queremos entrar, después de ver un poco los datos generales, habíamos dicho que se escribe a fines del exilio del pueblo en Babilonia, cerca del año 538 a.C. Luego decíamos que este libro abarca narraciones de hechos que han sucedido a lo largo de 150 años, hasta el año 1050 a.C. Ahí comenzaríamos ya con la monarquía, es decir, esto se encuentra antes, ¿verdad? Sería entonces del año 1300, ¿verdad? Más o menos para abajo, los jueces. Y luego también los especialistas nos dicen que se trata del mismo autor del Deuteronomio y de Josué. Es decir, es la historia deuteronomista. Es un grupo o un pensador o, bueno, redactores finales que piensan desde ciertos criterios y van elaborando o van juntando los materiales que ellos tienen y van formando e introduciendo también elementos importantes que ellos quieren transmitir. Y luego, los jueces también fueron temporalmente jefes militares de varias tribus de Israel. Otra característica, se les presenta como jefes militares de las tribus, ¿verdad? O sea, los que van organizando. Nosotros decíamos al comienzo era un tendotá para todo Israel. Ahora estamos mirando más bien como jefes, pero más bien de clanes, de tribus, de organización interna. Y luego las historias tienen el propósito de instruir a las futuras generaciones de Israel. Esto nosotros ya hemos dicho varias veces en la introducción a la Biblia. Todas estas historias o todo lo que nosotros vamos narrando y lo que vamos escuchando simplemente son como en todo libro pedagógico, nos quieren instruir, pero para una realidad de ese momento en que se estaba escribiendo. Imagínense, estamos escribiendo en el año 538, pero estamos hablando del año 1200, 1150, 1100. 1050, ¿entienden? Antes de Cristo. Pero estamos en el año 538, en el año 500. Es una reflexión entonces prácticamente después de 700, 800 años que se está escribiendo de estos acontecimientos. Por lo tanto, imagínense que yo me ponga ahora a escribir qué pasó aquí, en mi ciudad, hace 700 años. Hace 700 años yo voy a escribir un poco qué sucedió aquí en mi pueblo, qué sucedió en mi Paraguay, qué sucedió en mi país. Hace 700 años atrás, ¿qué había aquí? Y donde hoy ya llegó bicentenario en la moina. Entonces, tenía que escribir de hace 700, 800 años atrás. Comenzamos a escribir. Entonces, ¿de dónde vas a sacar los datos? ¿Qué datos vas a poner? ¿Qué historia vas a contar? Entonces va a entrar mucha teología, es decir, va a entrar mucha fantasía de acuerdo a ciertos datos generales que por ahí uno puede tener, ¿verdad? Uno puede tener. Y por eso se dan cuenta que se necesita mucho también de ciencias auxiliares. Es aquí donde entran las ciencias auxiliares. Entra el aspecto de la arqueología. Bueno, ¿qué contribución te puede dar la arqueología? Y todas las otras historias, ¿verdad? Porque las otras ciencias más bien ya están en función mucho a posteriori, como se dice, ¿verdad? Son ciencias ya a posteriori. Bueno, entonces, desde este punto de vista nosotros entendemos que estas historias que encontramos aquí en los libros también de los jueces son más bien con el propósito de instruir a las futuras generaciones. Ellos están saliendo, decíamos, del exilio, del pueblo de Babilonia. Salían del pueblo del exilio. Y entonces
Ellos quieren instruir anike oiko yediñanderejela oiko akorere. Anike oike oiko pendejewi upea oiko akorere. Hay que instruir al pueblo, hay que formarle al pueblo. Eso es el objetivo principal entonces de este libro de los jueces. Vamos a mirar entonces esta visión de conjunto. El libro de los jueces continúa narrando lo sucedido después de la muerte de Josué. Va narrando qué sucede y así luego comienza, ¿verdad?, nuestro libro en su introducción. Dice directamente: después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo, después de la muerte de Josué. Entonces es como una introducción, como para decirnos que hay una unión directamente con el libro anterior. El sexto libro, el libro de Josué, ahora el séptimo libro, continuación del anterior. Ya en el capítulo 24, ¿verdad?, del libro de Josué, 24-29, se nos narra esta muerte, la desaparición de Josué. Pero ahora entonces entramos con el libro de los jueces y nos encontramos después de la muerte de Josué. Aunque al final del libro de Josué pudiera parecer que la tierra prometida estaba ya conquistada, porque eso es lo que nos da a entender, el libro de los jueces narra las batallas que fueron necesarias para continuar su conquista y posesión. Ahora nos vuelve a narrar. Entonces, esto es el gran misterio, ¿verdad?, que queda aquí. Ahora dice que, e incluso que hay muchos fracasos, porque dice no pudieron desposeer a las varias tribus que estaban allí, ¿verdad? Por ejemplo, nos hablaban de Zabulón, dice, no desposeyó a los habitantes de Quitrón. Manasés, en cambio, no pudo adueñarse de Bet-Shean, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces encontramos algunas cosas que casi se contradicen un poco con lo que encontramos en el libro de Josué. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. 27 años de ordenación sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas, Ñande Yarañe. Oh Virgencita de Cacupé, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones
lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Porque yo quiero mirar a esa persona y mirar ese corazón. No quiero mirar su debilidad, ni quiero mirar su pecado o lo que hizo conmigo que me lastimó. Quiero mirar lo profundo de su corazón y encontrar también sus tesoros. Por eso, abrir el corazón nos puede ayudar a perdonar y a pedir perdón. Soy Huguet Turcot, consagrada del Regnum Christi. El profundizar y hablar sobre la alegría cristiana nos hace sacar distintos temas y un tema esencial es el perdón, el pedir perdón y perdonar. ¿Por qué? Porque obviamente si queremos vivir con alegría, tenemos que ir sanando nuestro corazón y por lo mismo necesitamos perdonar y pedir perdón. Leí un artículo que me dio muchísima luz sobre el perdón de un hermano que escribió en una página y son 7 claves para poder pedir perdón y perdonar. Te las voy a compartir. La primera es humildad. Qué importante es reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades, agachar la cabeza y decir, Jesús, te necesito, me arrepiento. Humildad para reconocer que me equivoco, que muchas veces hago cosas que no quisiera hacer, pero que agachando la cabeza y pidiéndole a Jesús que nos ayude, que me ayude, hay algo dentro de nosotros que cambia, porque sabemos reconocer mi error o el error del otro, pero verlo desde una mirada mucho más profunda y por lo mismo mucho más misericordiosa. Por eso es importantísimo la humildad. La siguiente clave es abrir el corazón al amor. En Mateo 6 encontramos, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué significa esto? Que tenemos que abrir nuestro corazón y reconocer cuáles son esos tesoros. ¿O qué es eso que no nos está dejando reconocer esos tesoros? Abrir el corazón al amor significa disponerlo para recibir amor y dar amor. Por eso para el perdón es muy importante abrirlo, porque así podemos acoger a toda la persona. Puedo acoger a una persona débil, a alguien que se ha equivocado conmigo, porque yo quiero mirar a esa persona y mirar ese corazón. No quiero mirar su debilidad, ni quiero mirar su pecado o lo que hizo conmigo que me lastimó. Quiero mirar lo profundo de su corazón y encontrar también sus tesoros. Por eso, abrir el corazón nos puede ayudar a perdonar y a pedir perdón. La tercera clave es pide ayuda a Dios. Cuando nosotros sentimos que no podemos, que nos está ganando de verdad nuestra debilidad, cuando sentimos que algo nos está sobrepasando, lo que más nos puede ayudar es pedirle ayuda a Dios, a su gracia, porque ahí es donde Él va a actuar, porque Él nos va a iluminar, nos va a hacer reconocer y nos va a fortalecer para saber pedir perdón y perdonar. Cuando las veces que te has sentido más débil, cuando hemos llorado con Él, cómo Él se manifiesta de una forma que nosotros no podríamos hacer por nuestras fuerzas. Él actúa. Qué importante es pedirle ayuda, decirle, te necesito, porque yo no puedo solo. La cuarta clave es purifica tu memoria. Purifica todo eso que te puede lastimar.
¿Cuántos resentimientos tenemos todos guardados en el corazón? ¿Cuántas experiencias de debilidad? ¿Cuántos desencuentros con algunas personas? Y qué importante es reconocerlos, darnos cuenta que existen, pero al mismo tiempo purificarlos. ¿Y cómo los podemos purificar? Mirándolos desde el corazón de Dios, mirándolos desde una mirada también muy humana, y esa mirada humana que sabe que se equivoca, que sabe que hizo cosas que no querían hacer, pero que ahorita quiere vivir bien. Vive desde una perspectiva de querer ser cada vez más de Dios, desde una perspectiva de el pasado como una enseñanza y no como algo que voy arrastrando hasta el día de hoy. Por eso purificar nuestra mirada nos puede ayudar muchísimo, purificar nuestra memoria. La quinta clave es evalúa tu propia vida. Cuando nosotros nos detenemos a pensar lo que hemos vivido, qué es lo que vivimos de chiquitos, más adolescentes y ahorita en qué momento de tu vida estás, evalúa cómo Dios se ha hecho presente y también evalúa cómo tú has crecido y eres la persona que eres hoy. Evaluar es darnos cuenta también de cómo han salido cosas muy positivas de nosotros, talentos, fortalezas, cómo hemos hecho actos de amor que nosotros ni siquiera nos podíamos imaginar que podíamos hacer. Pero cuando lo evaluamos desde una mirada positiva y desde una mirada de Dios, nos damos cuenta que Dios ha hecho maravillas en nosotros y que por eso todas estas caídas, debilidades o debilidades del otro no pueden nublar nuestro presente. Evaluar nuestra vida nos hace reconocer que estamos vivos por algo muy grande en este momento. Y esto nos puede ayudar también a ponernos en los zapatos de los otros. Los otros también se han equivocado, pero quieren ser mejores. Los otros también han pecado, pero quieren purificar su corazón. La siguiente clave es da un paso, avanza. ¿Qué significa esto? Tú da el paso a pedir perdón o a perdonar. Dar un paso, avanzar, significa hacer un acto de amor que sabes que te va a ayudar para ir perdonando. Puede ser escribir una carta, puede ser hablarle a esa persona que nos está costando, que me está costando en este momento. Puede ser querer arreglar alguna situación. O puede ser también ponerte de rodillas y rezar por esa persona que te lastimó. Da un paso más. Hace mucho tiempo una persona me dio el consejo cuando empezaba mi vida consagrada y me dijo, un acto de amor nos salva. Y es verdad, como un acto de amor tan sencillo como tener la cena lista a alguien es que nos va salvando el corazón, porque nos hace hacer actos de amor que nos hacen muy felices a nosotros, pero también a la otra persona. Y la séptima clave es no dejes de orar. Orar por esa situación, orar por esa persona, ponerte de rodillas y pedirle, interceder por esa persona, puede sanar tu corazón, puede ayudarte a perdonar y también puede ayudarte a pedir perdón. Esa persona que tanto te cuesta, ponla en el corazón de Dios, reza por ella, háblale de ella a Dios. Qué importante en este momento de nuestra vida detenernos y decir, ¿quién me está costando ahorita? ¿A ti qué te cuesta hoy? Y pide por esa persona. Cuando reces, pídele a Jesús, ponme en el corazón a esa persona que tengo que perdonar o que quiero perdonar. Y Él la va a poner y Él te va a dar la gracia. Entonces, después de escuchar estas 7 claves que nos pueden ayudar a perdonar, a pedir perdón, y también, obviamente, esto nos va a ayudar a ser más felices, yo creo que tenemos una oración que nos puede fortalecer muchísimo, que es el Padre Nuestro. Cuando puedas, reza un Padre Nuestro bien rezado y pídele ese perdón. Pídele por esa persona, pídele por esa situación y confía en que Él te va a ayudar. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido.
Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios, aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Nos encontramos mirando un poco la visión de conjunto. Estábamos hablando en nuestra introducción que este libro nos presenta la continuación de lo que había sucedido ya en el libro de Josué. Por otra parte, también, a pesar de que parece que en Josué ya habíamos conquistado toda la tierra, sin embargo, ahora nos damos cuenta que parece que no es tanto así, ¿verdad? Porque ellos tienen que comenzar ahora a luchar, a pelear, a conquistar su tierra. E incluso, dice, algunos no pudieron desposeer, solamente después dicen, bueno, comenzaron a cobrarles tributo. Tenían que pagarles a pesar de todo eso, dice, viviendo en medio de ellos. Efraín no pudo desposeer a los cananeos. Zabulón no desposeyó a los habitantes de Quitrón, pero fueron obligados a pagar tributo. Bueno, hay que ver un poco qué significa también eso, si fue tanto así, ¿verdad? O solamente aquí está queriendo dar a entender que ellos eran los dueños de esa tierra. Entonces, si nosotros ahora somos los dueños de esta tierra, a pesar de que no podemos desposeerles a ustedes, entonces ustedes por lo menos tienen que pagarnos tributo. Por él vamos a mandar algo a avena. Como diciendo, somos los dueños de esta tierra. Hay que ver si la teología no está apuntando a eso. Está queriendo enseñar y decir que esa tierra les pertenece a ellos. Junto a estos problemas militares, el libro de los Jueces ilustra sobre los problemas que surgen cuando falta un jefe claramente reconocido y que unifique al pueblo. Esto es hermoso también, porque entonces, entre los problemas que vamos a ir viendo, el libro va narrando, ¿verdad? Aparecen a los jueces y les va mostrando cómo los jueces se van manifestando dentro del pueblo. Pero dentro de esto también nosotros vamos encontrando, ¿verdad? Encontramos que cuando falta un jefe claramente reconocido, cuando no tenemos un jefe que verdaderamente se pone los pantalones, decimos nosotros, ¿verdad? Es una expresión nuestra. Entonces comienzan también los problemas. Y eso, cuando falta un jefe reconocido que unifique al pueblo, es muy difícil que eso suceda.
no llegamos a la unidad. Está entonces el autor sagrado, de cierta manera, si es un libro pedagógico, queriendo enseñar a las generaciones siguientes, a las futuras generaciones y a las que están en ese momento en llevar adelante al pueblo, que sean verdaderamente bien reconocidos y que tengan agallas, ¿verdad?, para poner bien las cosas. A nosotros nos cuesta bastante eso, ¿verdad? Nos cuesta mucho poner las cosas como tienen que ser. Esto es elemental y fundamental. Esa falta de liderazgo hizo que Israel flaqueara en su fidelidad a Yahvé. Esa falta de claridad. Cuando no somos claros, entonces estamos dejando muy abiertas las situaciones para que cada uno después entre en la anarquía. Es decir, la anarquía quiere decir que cada uno después hace lo que quiere y hace como quiere también las cosas. Cuando falta liderazgo, cuando falta también esa fidelidad al Señor, nos damos cuenta que después nosotros hacemos cualquier cosa. Cada uno oicoña gana y cada uno hace lo que quiere. Esa falta de liderazgo hizo que Israel flaqueara en su fidelidad al Señor, se viera tentado por el culto a otros dioses e incluso cayera en guerras fratricidas. Aquí entonces, dentro de esa formación integral, se está insistiendo en dos elementos. Por una parte, lo que le preocupa siempre al autor sagrado es la cuestión, ¿verdad?, del culto a Dios, del olvidarse de Dios por una parte. Pero no solamente eso también, ¿verdad?, del olvidarse de Dios, sino que también hay otro problemita. Además de olvidarse de Dios, ahora nosotros estamos viendo que hay también problemas muy concretos entre el grupo. Y esto es lo que se le llama las guerras fratricidas, la guerra entre hermanos. A mí me parece que esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, queridos amigos, porque si nosotros nos disgregamos, estamos insistiendo mucho en el disgregarse, y quieran o no quieran, todas estas cuestiones, ¿verdad?, de las sectas, a pesar de que nosotros hablamos mucho de un ecumenismo, de un respeto a cuestión de las religiones, etcétera, etcétera. La religión en realidad no es simplemente ir detrás de un Dios en cuanto a principios y valores, sino que la religión es mucho más que eso. Es Dios el que nos hace entender quién somos nosotros. Desde Dios no es simplemente una definición. Dios no necesita que se lo defina a Él en sus características o en sus esencialidades, ¿verdad? Y algunas veces nosotros caemos en eso. Caemos entonces en querer definir ciertas cosas de Dios, que al final de cuentas siempre será muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo vamos a definirle a Dios en su esencia total? Imposible. Porque esto es revelación verdaderamente. Y entonces, ahí caemos en las herejías. Y ahí entonces nos volvemos fanáticos. Comenzamos a hablar y decir que esto es así, que esto es asado, ¿verdad? Y entonces ya hablamos, despotricamos contra la Virgen, contra los santos, contra no sé qué cosa. Y sin embargo, esto lo tenemos que entender justamente, como decíamos, dentro de toda una historia y de una experiencia nuestra como comunidad, porque estamos hablando de nosotros mismos, pero mirando desde Dios. Y si no entendemos esto, ciertamente que después entonces nosotros entramos simplemente en fanatismos. Y cuando entramos en fanatismos nunca damos la respuesta real a aquello que Dios está queriendo. Y entonces aquí, cuando nos está diciendo que llegamos a guerras fratricidas, es también lo que nosotros estamos haciendo en nuestra realidad. Cuando no nos entendemos y cuando no hablamos ese mismo lenguaje y cuando uno simplemente va detrás de sus intereses, nos volvemos sectarios, sectas. Evidentemente que después lo único que estamos haciendo es llevando al propio grupo, a la comunidad, a la iglesia, a un pelearse. Y eso es lo que le llama aquí las guerras fratricidas, peleas entre hermanos. Y entonces después, como decíamos ya anteriormente, lo que dice justamente el
dicho latino, ¿verdad? Dice justamente, divide y vas a imperar. Divide a las personas, disgrega a las personas y tú serás el rey. Por hoy entonces nos vamos despidiendo. Vamos a seguir reflexionando sobre este libro que es fenomenal para que nosotros podamos entender el camino verdadero que tenemos que hacer en cuanto al aspecto religioso de los valores y los principios que el Señor nos pide vivir. Y les dejo la bendición del Señor en este día, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.